¿A qué llamamos conocimiento? Comúnmente se dice que el conocimiento es aquella creencia que es verdadera y que posee justificación. Al estudio sobre cómo se adquiere conocimiento se le llama epistemología. Básicamente estudia sobre qué justifica a una creencia para que le llamemos conocimiento y cuáles son los límites y las fuentes de aquel conocimiento. Etimológicamente hablando, la palabra epistemología proviene de las palabras en griego episteme, que se traduce como conocimiento, y logos, como estudio. Analicemos algunos ejemplos. ¿Qué tal si creemos que existe una fuerza a la que llamaremos gravedad, la cual nos atrae al centro del planeta? Debido a que la experimentamos, decimos que es verdadera y además justificamos su existencia con la física, que es capaz de predecir cómo afecta esta fuerza en la trayectoria de los objetos. Con esto, tenemos una creencia que es verdadera y que está justificada. Podríamos decir que esta idea es conocimiento. Parece bastante confiable esta conclusión, pero veamos otro ejemplo. ¿Qué tal si creemos que siempre han existido las mismas especies de animales? ¿Siempre ha estado la misma diversidad de fauna? Debido a que observamos la existencia de diversas especies que no se mezclan entre sí, podríamos decir que es una creencia verdadera. Además, justificamos esta creencia con la observación de que los animales solo pueden reproducirse entre la misma especie y que no cambian físicamente con el paso de los años. ¿Podríamos decir que es una creencia verdadera y justificada? Pareciera que no, ¿cierto? Pero veamos un tercer ejemplo. ¿Qué tal si creemos que el planeta Tierra es el centro del universo y que todo gira a su alrededor? Debido a que no experimentamos movimiento alguno del planeta, creemos que está quieto y decimos que es una creencia verdadera. Esta creencia se justifica con la observación de los astros en el cielo desplazándose alrededor del planeta. ¿Podríamos decir que es una creencia verdadera y justificada? Increíblemente, mucha gente cree que solo el primer ejemplo, el de la fuerza de la gravedad, es verdadero. Sin embargo, en la actualidad, ninguno de los ejemplos anteriores es considerado verdadero, pero sí se consideran creencias justificadas. El primer ejemplo corresponde con la teoría de la gravitación universal formulada por Isaac Newton en 1687 en su libro llamado Philosophia Naturalis Principia Mathematica, conocido comúnmente como los Principia Mathematica o simplemente principio. Esta teoría quedó reemplazada por la relatividad general de Einstein, el cual propuso que la gravedad es la distorsión del tejido espacio-temporal provocado por la masa de los objetos, por lo que no habría fuerza alguna de la gravedad. El segundo ejemplo corresponde con la teoría creacionista, que surgió principalmente de las interpretaciones literales de la Biblia, teoría que fue reemplazada por la biología evolutiva. Esta teoría comenzó a desarrollarse a partir de 1859 con la publicación del libro El origen de las especies de Charles Darwin. El tercer ejemplo se refiere al geocentrismo, una teoría astronómica que sitúa a la Tierra en el centro del universo, con todos los astros, incluido el Sol, girando alrededor de la Tierra. Esta teoría, que fue dominante en la astronomía antigua y medieval, basada en las observaciones y creencias filosóficas y religiosas, fue reemplazada por el heliocentrismo, teoría propuesta por Nicolás Copérnico en el siglo XVI, que sitúa al Sol en el centro, con la Tierra y los demás planetas girando alrededor de él. Estas tres teorías rompieron los esquemas en su momento y causaron un cambio de paradigma tan pronunciado que enfrentaron una resistencia enorme por parte de la sociedad debido a sus creencias
y también por aferrarse a lo que consideraban como verdadero. Nosotros, en la actualidad, podríamos estar en la misma situación que aquellas personas de la antigüedad, creyendo en ideas que pensamos que son verdaderas, pero que en el futuro serán evidentemente incorrectas, incompletas o simplemente falsas. Y no podríamos darnos cuenta de esto. Si aún no visualizas el gran problema del conocimiento, complementaré un poco más el primer ejemplo, la gravedad. La gravedad realmente no es algo demasiado evidente. Solo nos comienza a parecer evidente cuando nos enseñan que hay una razón para mantenernos pegados al suelo. Y gracias a genios excepcionales como Newton, es que pensamos en la actualidad de que hay una razón que nos da explicación a lo que experimentamos como gravedad. Cuando yo era un niño, me explicaron que existía la fuerza de la gravedad y yo respondí a la explicación con ¿por qué la gente que vive al otro lado del mundo no se cae hacia abajo? Esta pregunta, aparte de ser incorrecta, es un claro indicio de que los fenómenos se van estructurando en nuestra mente hasta hacerlos tan evidentes y naturales que luego llamamos verdaderos. Aristóteles, en su intento de encontrar una explicación a la gravedad, formuló que aquello que estaba fundamentalmente hecho de tierra trataría de volver a la tierra, y sería por esto por lo que los objetos caen. Y aquello que flota o es fácilmente elevado por el aire, como el humo o el vapor, estaban hechos fundamentalmente de aire y tratarían de volver al aire. Con el pasar de los años han evolucionado los métodos con los cuales adquirimos conocimiento y también han cambiado a lo que llamamos verdadero, y seguirá cambiando. En la actualidad, lo mejor que tenemos para adquirir conocimiento es el método científico, el cual es realmente un conjunto de métodos diferentes, cada uno adaptado de mejor manera al área específica que se investiga. Ya sea en física, ya sea química, psicología, geología, biología, etc., tendrá un método apropiado para el área. Lo que hace realmente bueno al método científico es que consta de un proceso sistemático con el cual se puede corregir o ampliar conocimientos previos. Esto quiere decir que el conocimiento puede ir cambiando, renovándose. El método básicamente consta de los siguientes pasos. Paso 1. La observación. Esto consiste en identificar y definir claramente el fenómeno o los fenómenos que se quiere estudiar, ya sea con nuestros ojos, con nuestros sentidos o con instrumentos de medición, con el objetivo de recopilar datos sobre el fenómeno. Paso 2. Formulación de preguntas. Plantear preguntas específicas basadas en las observaciones realizadas. Estas preguntas guían la investigación. Paso 3. Hipótesis. En este paso debemos proponer una hipótesis que sea una explicación tentativa y además comprobable para el fenómeno observado. La hipótesis debe ser lo más clara posible y específica. Paso 4. Experimentación. Debemos diseñar experimentos para probar la hipótesis. Esto implica manipular ciertas variables y controlar las condiciones del experimento para observar los efectos. Paso 5. El análisis de datos. Como hemos recopilado datos en la experimentación, debemos analizarlos. Esto puede incluir el uso de métodos estadísticos para interpretar los resultados. Continuamos con la conclusión, el paso 6. En la conclusión, se evalúan los resultados para saber si es que apoyan o refutan la hipótesis. Basado en los datos, se puede sacar algunas conclusiones. Y si es necesario, podemos formular nuevas hipótesis y nuevas preguntas que nos lleven de vuelta al paso 3. Y finalmente, la comunicación o publicación, que consiste en publicar los resultados y conclusiones y también
cada parte del procedimiento de la experimentación en revistas científicas o en conferencias o a través de redes sociales, a través de algún libro, de cualquier medio que permita a otros científicos revisar y reproducir el trabajo realizado. De esta forma, otros científicos podrían, por ejemplo, encontrar fallos en alguna parte del procedimiento y quizá llegar a otras conclusiones, por lo que estaría cambiando el conocimiento o ampliándose. Y quizás podrían también llegar a las mismas conclusiones, reforzando la hipótesis. Cada vez que se mejoren los experimentos y se hagan con mayor cuidado, mayor precisión, va a ir cambiando levemente lo que consideramos conocimiento. En la epistemología podemos encontrar ciertas corrientes del pensamiento que sostienen diferentes ideas respecto a cómo se debe entender sobre qué es el conocimiento. Las más reconocidas son empirismo. Esta teoría sostiene que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Los empiristas creen que todas nuestras ideas y conocimientos se originan a partir de lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Por el contrario, tenemos al racionalismo. El racionalismo argumenta que la razón es la principal fuente de conocimiento. Los racionalistas creen que existen verdades innatas y que el conocimiento puede ser adquirido a través del pensamiento lógico y la deducción. Por otro lado, tenemos al escepticismo. Los escépticos cuestionan la posibilidad de obtener conocimiento verdadero. Esta corriente sostiene que es difícil, por no decir imposible, alcanzar una certeza absoluta sobre cualquier cosa. Tenemos también al constructivismo. Según esta teoría, el conocimiento es construido por el individuo a través de sus interacciones con el mundo y no simplemente es descubierto. Los constructivistas creen que el conocimiento es una construcción mental que resulta de la experiencia y la reflexión. El dogmatismo es una corriente que sostiene que es posible alcanzar conocimientos verdaderos y definitivos, sin posibilidad de discusión alguna. Los dogmáticos creen en la existencia de verdades absolutas y en la capacidad del ser humano para conocerlas. Algo controversial es el relativismo. El relativismo sostiene que el conocimiento y la verdad son relativos a diferentes marcos de referencia, como por ejemplo la cultura, las experiencias personales, y básicamente depende del individuo. No existen verdades universales, sino que todo conocimiento depende del contexto en el que se encuentra. Personalmente, no me inclino totalmente por ninguna de las anteriormente mencionadas. Más bien sería como una mezcla entre varias corrientes diferentes. Pero si tuviese que elegir alguna, sería el escepticismo. Así que deja tu opinión en los comentarios. Podrías decir por cuál te inclinas tú. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Así que esto ha sido Ciencia Filosofía. Yes. Hasta pronto. I want to understand why. Okay. Well, in the 17th century, the concept of law was very important, both in philosophy and in science. Definitely. But it's not, concepts like that, they sink into the culture. They become pop philosophy, you might say, right? And they sink into the culture so that people have the term in their language and they keep talking that way to some extent. At the same time, in the 17th century, the concept of law was being taken away from theology. The theological connotations disappeared. It was no longer the commands of God. Maybe they were still for Newton, but they were disappearing from that scene, right? Some sort of secular equivalent was being kept because certain principles looked so basic that they were called laws. And the concept of law was still connected very closely with the idea of natural necessity, necessity in nature. Could not be otherwise. Could not be otherwise, exactly, which came from the Aristotelian tradition. But if you look at how scientists reason today, they're not asking
what is necessity, what is necessary in nature. They're not talking in terms of laws.